esta realidad que vivimos está imbuida o llena más bien de objetos. Esos objetos pueden ser naturales, pero también pueden ser sociales, y es allí donde se da la diferencia de las ciencias. El sujeto cognoscente que va hacia el mundo de la experiencia para obtener información y conocimiento respecto a los objetos que pueblan ese mundo, hace ciencia. La palabra en latín es scientia, que significa conocimiento, para no ir muy lejos. Recuerdan que en el jardín del Edén... Venga, yo puedo hacer preguntas. Veamos esto como una clase, ¿les parece? Vamos a hacer como una especie de clase. Así es que yo les voy a estar preguntando, ustedes me devuelven información, interrúmpame si quieren, o no sé si lo hacemos al final, pero bueno, el asunto aquí es que podamos interactuar. Bueno, entonces resulta que los objetos que este individuo conoce le permiten, al obtener información de ellos, construir ciencia. Recuerden que en el jardín del Edén había un árbol. ¿Recuerdan cómo se llamaba ese árbol? No está el árbol de la vida, obviamente, pero había un árbol que era el árbol de la... ¿Alguien se acuerda? ¿No se acuerdan? Árbol de la... El Ciencia bien y del el bien De y mal. el la, mal. de la ciencia, muy bien. Y este árbol de la ciencia quiere decir del conocimiento. ¿Está bien? Entonces la palabra ciencia, repito, es conocimiento. Cuando hacemos ciencia, lo que estamos construyendo es conocimiento. ¿De qué tipo de objetos? Repito, unos objetos naturales o unos objetos sociales. Pero también hay fenómenos, cosas que ocurren, cosas que acontecen. Hay fenómenos sociales y hay fenómenos naturales. Por ejemplo, tembló. Ah, yo quiero saber por qué está temblando. Es un fenómeno natural, obviamente. Y cuando yo hago un estudio pormenorizado, entonces hago geología, estudio la Tierra, las capas de la Tierra, eso que hoy día se conoce como capas tectónicas, para reconstruir un poco el fenómeno y darme a entender qué es lo que ocurre con ellas. Entonces, lo que pasa con las ciencias es que nos permiten una aproximación mucho más concreta sobre lo que ocurre, los fenómenos y los objetos mismos. Cuando yo hago ciencias naturales, es porque me estoy aproximando a los fenómenos y los objetos propios de la naturaleza. Por ejemplo, ahí tenemos un pajarito. La ciencia biológica, pues es un área de la biología que estudia los pájaros, se llama ornitología. ¿Ok? Entonces, yo cuando estudio los pájaros o las aves, hago ornitología. La palabra ornito en griego significa ave. ¿Está bien? Por ejemplo, cuando voy a las plantas, hago botánica. Cuando trato de entender cómo funciona este asunto del agua, la composición química y todo lo demás, entonces hago hidrología. Cuando quiero saber cómo se comporta la materia, entonces hago física. Cuando quiero saber cuál es la composición de la materia, hago química. Y así sucesivamente. Pero también están los objetos y los fenómenos que son relativos al ser humano. Entonces, por ejemplo, la violencia. La violencia puede ser vista desde la antropología, pero también puede ser vista desde eh, la sociología, desde la misma psicología, ¿ok? Pero también pueden haber otros eventos como, por ejemplo, otros fenómenos, perdón, como por ejemplo la pobreza. La pobreza puede ser un fenómeno que estudia la economía, ¿ya? Entonces, cuando el objeto es el ser humano y cuando son los fenómenos relativos a ese ser humano, estamos diciendo que, o estamos hablando concretamente de ciencias sociales. ¿Y qué es la psicología? La psicología es una ciencia social. ¿Qué tenemos entonces? Que hay un sujeto que conoce el mundo y ese sujeto se intriga por el ser del hombre y algo muy concreto de él, por la conducta humana. Siempre nos hemos preguntado, ¿por qué fulanito se comporta así? ¿Por qué Perenceo hace así? ¿Por qué, cómo es que dice la canción? Tongo le dio a Borondongo y Borondongo le dio a Bernabé. ¿Qué es lo que pasó en la cabeza de ellos? Pues, ¿cuál fue ese proceso mental que tiene que ver también, obviamente, con las emociones que posibilitó el hecho de que le pegara a Bernabé y que le pegara a Muchilanga y le hincha los pies? Bueno, lo que ustedes ya saben. El asunto, mis apreciados hermanos,
es que entendemos hoy día la psicología como una ciencia más. ¿Está bien? No es, oiga, si es lo que va a decir, no es, por aquí alguien me está diciendo que no ha podido entrar, pero bueno, me tiene que ya cerrado aquí. No es, la psicología no es parapsicología. ¿Con esto qué quiero decir? Oígase bien lo que va a decir. Algunos creen, yo por aquí tengo un meme que me pareció muy interesante, yo lo compartí, lo quiero ahorita compartir con ustedes, porque algunos creen que los psicólogos pueden leer la mente, y no es así. Los psicólogos no leemos la mente. Entonces, mire, ese meme dice lo siguiente: materias que creen las personas que los psicólogos cursan. Primera, introducción a la lectura de la mente. No, los psicólogos no leemos la mente. A lo sumo lo que podemos hacer es inferencias sobre las conductas de la gente para entender un poco qué hay en la mente de alguien que se comporta así. Por ejemplo, a ver, el día de ayer me encontraba yo en Miranda, Cauca. ¿Está bien? Me invitaron allí, estaba reunido todo el distrito Palmira, los jóvenes del distrito Palmira, del distrito Candelaria, el distrito Florida por supuesto, los anfitriones, los de Miranda. Yo me senté en una de las tribunas del espacio que ellos reservaron para el evento y contemplé, ustedes me están observando en este momento, ¿cierto? O sea, me están viendo la cara también. ¿Sí me ven? Sí, te Ok, vemos gracias, perfecto. Pati. Perfecto, perfecto. Pati, me encontré con una chica que no cesaba de comerse las uñas y los cueritos y se la pasó. Yo estuve en esa, estaba el pastor Herlin predicando y estuve echándole ojo a la actitud de la niña y era comiéndose esto. Inmediatamente pensaba, qué grado de ansiedad que tiene esa niña, aproximadamente por unos 16, 17 años. Eso sí hacemos los psicólogos. Hacemos inferencias con base en qué cosa? En la conducta. Yo lo he planteado muchas veces e insisto en esto, que un buen psicólogo lo que detalla concretamente en un paciente es esas microexpresiones. Así lo llama Damasio, Antonio. De Damasio vamos a hablar Dios mediante mañana. Porque uno se da cuenta efectivamente cuando el rostro cambia, cuando se sonroja la persona, cuando se mueve y yo le hago una pregunta, uno se da cuenta que definitivamente hay algo específico allí. Entonces, viendo la conducta, uno empieza a hacer elucubraciones, empieza a amarrar una cosa con otra y deducciones, obviamente, inferencias respecto a esos procesos mentales. ¿Está bien? Entonces, quedemos claros en esto. No hay tal cosa como lectura de la mente. Otro curso que cree la gente que los psicólogos hacen, fundamentos de los consejos básicos. No, los psicólogos, qué pena, no damos consejos. Si a usted un psicólogo le da consejos, es un muy mal psicólogo, despídase de él. Dígale muchas gracias, ha sido un placer haberlo conocido, vaya por otro lado. Siempre que me preguntan por consejos, yo doy el teléfono de mi mamá. Creo que mi mamá está aquí. Yo no sé si ya la llamaron, pero la gente me dice, hermano, ¿usted me puede dar un consejo? Si me lo pregunta como psicólogo, le doy el teléfono de mi mamá. Ahora, si me lo pregunta como anciano de iglesia, ahí puedo darle un consejo, pero como psicólogo nunca, porque está en juego mi reputación. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si lo que yo le digo a usted no le funciona? Yo sería un mal psicólogo. Punto número uno, yo no doy consejos porque está en juego mi reputación. Punto número dos, si yo le doy un consejo, le quito a usted una gran responsabilidad. El dueño de su vida es usted. Usted tiene que hacer cargo de ella. Por lo tanto, si yo le digo a usted qué hacer, estoy yo, ¿cómo decirlo?, administrando su vida, la suya. Y eso no lo puedo hacer yo. Es más, el día viernes que estaba yo en la iglesia de Maranata, me pidieron el favor que acompañara a los jóvenes universitarios, estaban haciendo estaban conformando la Asociación de Universitarios del Pacífico allí en Maranata con el pastor Jaime Moreno. Y resulta que me dijeron que pasara con los niños de 10º y 11. Y entonces yo me los llevé atrás a un salón allí, una sala de juntas, y empezamos a hablar sobre la psicología porque una niña estaba muy interesada en eso. Yo quiero ser psicóloga, me dijo. Y entonces uno de los aspectos que tocamos es la neutralidad respecto a la emoción del otro, que eso sí me tocó a la brava hacer, porque yo era de los que yo veía a alguien llorando y yo me le acercaba a darle un abrazo. ¿Y qué pasa? Como psicólogo yo no puedo hacer eso. Si alguien llora, yo tengo que quedarme neutro esperando que esa misma persona se gestione, se administre por sí misma, digámoslo así en esos términos,
para que se calme. ¿Ya? Yo no puedo ir a tocarla. ¿Me hago entender? Entonces, respecto a este asunto, no hay tal cosa, repito nada más, como el curso de consejerías, ¿ok? Fundamento de los consejos básicos. No, los psicólogos no damos consejos. ¿Qué tal psicología a la consulta gratis? Viste, sí que me ha tocado bastante. A veces cuando salgo de un sermón o algo así, me esperan a la salida, hermano, yo quiero hablar con usted. Dios. Y a veces es la historia desde que estaba chiquita y mire, a mí me pasó esto y lo otro y lo otro. Y yo ya con hambre. Entonces, psicología a la consulta gratis, tampoco vemos eso. Diagnóstico e intervención por Facebook. No, no se puede hacer. Venga, yo le mando un mensaje por WhatsApp y usted me dice que no, señor. La idea es que tengamos la posibilidad de hacer intervención sobre la base primero de un diagnóstico y ese diagnóstico requiere pruebas. Así es que para levantar un perfil psicológico, por ejemplo, y hacer un buen diagnóstico necesito pruebas. Y eso no es ahí en media, ahorita venga, le cuento mi caso para que me diga, no. 3 sesiones, 4 sesiones como mínimo para hacer el diagnóstico y luego viene la intervención. Otra, técnicas de psicomagia para resolución de problemas. La psicología no es magia. ¿Bien? Y quiero que lo entendamos muy clara y nítidamente. No pretendan ustedes creer que el psicólogo les va a dar las varitas mágicas para que al otro día usted ya no esté depresivo, ¿ya? Es más, miren, voy a contar esta experiencia porque no es un descrédito para mí contarla. Yo tuve una paciente que de hecho yo le regalé las consultas porque ella me dijo de entrada que no tenía dinero para eso. Y yo la atendí aproximadamente unas 23, 24 sesiones y ella no pudo, bajo ninguna circunstancia, ni a través ni siquiera de la oración, de controlar su ansiedad. No pudo. ¿Qué me tocó decirle entonces al final? Necesito que vayas a psiquiatría, le cuentes al psiquiatra lo que está sucediendo contigo para que te medique. Y ya. Los psicólogos no hacemos milagros. Dios es el que hace milagros, yo no. Pero si la cosa se pone tan compleja, si la situación es tan difícil y esta persona no puede por sus propios mecanismos, sus recursos, sus estrategias llegar a un nivel de equilibrio emocional, es mejor que vaya a psiquiatría y se medique. Ahora alguien me va a preguntar, ay, pero hermano, usted sabe que las drogas psiquiátricas son malas y no sé qué. Hombre, la droga psiquiátrica lo que va a servirnos en el momento es como de una especie de prótesis mientras usted es capaz de gestionarse por sí mismo. Es una ayuda. Llegará un momento cuando el psiquiatra va a decir, ya no las use más, cuando él vea progresos. Cuento una historia y abro paréntesis. Yo tuve una paciente que consumía 20 miligramos de haloperidol. Esta droga es fuerte, eso es para dormir caballos. Yo regularmente cuando alguien me dice yo tomo haloperidol, digo por día. Y la pobre chica sí efectivamente parecía un zombie, porque eso adormece todas las neuronas. Es como si impidiera la sinapsis y entonces todo el cerebro está como dormido, dopado. Y empezamos a trabajar y llegamos cada mes a que el psiquiatra le bajara 5 miligramos. Llegamos a 5 miligramos de haloperidol y ya estaba ya mucho más despierto. ¿Ya? A eso me refiero concretamente cuando digo que el fármaco es una especie de prótesis. El mismo psiquiatra lo que va a hacer es, regulando el proceso, te va a decir en qué momento lo abandones. No puedo ser yo no soy un médico para decirle a una persona, tómese tal medicamento o quite tal medicamento. O también con eso. En algún momento llegué a escuchar personas, 2 o 3 personas, que por teléfono me dicen, hermano, ¿qué puedo tomar para una situación X? No, yo no puedo recetarle a usted ni siquiera una caja de chicles. Porque ahí no podría decir, no, de pronto para que no le dé tanta ansiedad, mastique chicle. No, yo no le receto a nadie nada, ni una valeriana. No, eso es otra cosa. Es el médico el que hace eso, el que formula. Bueno, entendemos un poquito allí y quisiera que me lo respondieran la relación entre psicología y psiquiatría. El psiquiatra es un médico que hizo una especialización y él tiene a bien, a través de su ciencia, comprender un poco la dinámica o mecánica del cerebro y por eso puede formular un medicamento para, si es el caso, por ejemplo, tratar de regular emociones, que la persona, por ejemplo, no alucine y demás. Eso sería psiquiatría. El psicólogo trabaja más bien con la historia del sujeto, con la experiencia de vida de la persona, con las vivencias, con eso que ha sucedido en el pasado, con sus representaciones mentales, con sus paradigmas. ¿Hasta ahí he sido claro? ¿O tienen alguna pregunta sobre el asunto de la psicología como ciencia?
¿Vamos bien? Bueno, pues yo Sí, vamos continúo. bien. Vale, sí, listo. Cualquier cosa escríbanlo en ese chat, si tienen alguna pregunta o levánteme la manito, yo le abro el espacio porque quiero que toda esta semana lo miremos más como una clase, ¿les parece? Es un seminario, obviamente, pero quiero que aprendamos todos, ¿ok? Además porque, bueno, yo ya le he dicho esto a todo el mundo, ya no voy a tener tiempo para atender a pacientes. En este momento tengo 2 pacienticas y las tiré para el domingo esperando a ver si de pronto también salgo de ellas. Pero el rollo es que ahora lo que quiero es que ustedes tengan las herramientas para que entiendan qué hacemos los psicólogos y lo hagan en casa y le pidan al Señor que les ayude. ¿Vale? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Una ciencia humana, que estudia la conducta de los seres humanos, de los individuos, teniendo en cuenta que ella es el resultado de un proceso mental. Muy bien. Ahora, recuerdan que el título era Psicología, Principios Epistemológicos, pero también lo bíblico. Yo siento que esto que dice Ellen White es completamente cierto. Los verdaderos principios, dice ella, de la psicología se encuentran en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque es el libro de Dios al ser humano que habla del ser humano. La Biblia habla de nosotros. Muchos han dicho, es que este libro es el manual que nos dio el fabricante. Hagan de cuenta, el manual. Así como cuando tú compras un televisor, abres la caja y está el manual de operaciones, de cómo se enciende, cómo se conecta y demás. Este es nuestro manual. Por lo tanto, en este manual se habla acerca de cómo debemos administrar nuestro cuerpo, cuidar nuestro cuerpo, pero también cómo debemos administrar y cuidar nuestra mente. Por lo tanto, si la psicología es el estudio de la conducta humana y los estados mentales asociados a ella, pues obviamente aquí hay principios de psicología en este libro, ¿ok? Las Sagradas Escrituras. Quiero que lo vean así. Cada vez que ustedes, por ejemplo, abran sus páginas y encuentren por ejemplo, la depresiva Ana, hay principios de psicología allí en su historia. Por ejemplo, el resiliente José, hay principios de psicología en su historia, claro que sí. El pobre Job que tuvo que soportar, el estoico Job que tuvo que soportar tantas cosas. Hay principios de psicología allí, por supuesto. El heroico Pablo que en sus misiones nunca se dio por vencido. Es decir, lo que tenemos son seres humanos afrontando muchas circunstancias que nosotros también hemos de afrontar o hemos afrontado ya y que han salido avantes en las manos del Señor. Así es que los verdaderos principios, dice esta cita, de la psicología se encuentran precisamente en las Sagradas Escrituras. Créanlo, créanlo. Yo diría, pues Ellen White no lo va a decir en estos términos, pero yo le añadiría a ella las Sagradas Escrituras y en los propios escritos de Ellen White. Hay una sabiduría tan interesante en la señora White que yo me quedo aterrado. Es decir, yo lo que hago, y eso me lo permitió muy bien la filosofía, es coger, por ejemplo, conducción del niño y ver toda la teoría del desarrollo que planteara Jean Piaget, que planteara Laurent Stolber o que planteara Sigmund Freud. ¿Yo qué encuentro? Encuentro unas concordancias, encuentro unos puntos de encuentro, precisamente, de articulación, donde, oye, pero qué interesante que lo que plantea la psicología moderna ya Ellen White lo había dicho. Entonces, ¿qué encuentro? Que los principios de la psicología se encuentran en las Sagradas Escrituras y también en los textos de Ellen White. Por ejemplo, Conducción del Niño es un muy buen texto de desarrollo, de psicología al desarrollo. Léanlo, léanlo y se van a dar cuenta de eso. Encuentro, por ejemplo, que mente, carácter y personalidad también tienen unos pasajes tan significativos. Ahora vamos a leer algunos de ellos. Pero por el momento lo que quiero que entiendan es que esta cita es muy cierta, es verdadera. Y entendiendo eso y un poco lo que hablábamos acerca de Ellen White, quiero llegar precisamente a este tema, a tocar un poco lo profético. Porque si bien es cierto, Ellen White dijo en su época, y esto en algún momento lo llegué a explicar en el seminario que tuvimos con los hermanos de Moviendo Montañas, que Satanás, por medio de estas ciencias, habla de las ciencias de la mente. Arriba dice, saca enorme ventaja de las ciencias de la mente. Dice en el segundo párrafo que por medio de estas ciencias, que ha sido bien planeada, saca ventaja mediante el conducto proporcionado por la frenología, ahí mete a la psicología y el mesmerismo, explicaba yo en esa oportunidad, que eran las teorías más ampliamente difundidas en la época de Ellen White, y hoy sabemos que ninguna de ellas, o sea, la frenología, hoy nadie sostiene eso,
y la hipnosis tampoco. Sí es cierto que hay gente que aún utiliza la hipnosis, pero el mismo Freud diría en su momento, en su época, que eso no sirve para nada. Bueno, el asunto es que él, y aquí es donde viene la cita, y quiero que le tomemos a esto un sentido muy lógico, dice que a través de esas ciencias llega más directamente a los miembros de esta generación y trabaja con ese poder que caracteriza sus esfuerzos, este pedacito, cerca del fin del tiempo de gracia. Y entonces resulta que yo pertenezco al grupo GSMI, que es el Grupo de Gestión Mental Integral de la Asociación del Pacífico, la presidenta de la hermana Adriana Mosquera, y resulta que allí ventilamos ciertas cosas. Y una vez Adriana compartió con nosotros un, ¿cómo se llama esto? Un artículo de una revista donde se hablaba acerca de psicólogos, por ejemplo, practicando regresiones, esas vainas de usted en el pasado, ¿qué era? Yo, por Dios, ¿qué es esto? O sea, en el pasado no cuando era niño, no, eso no, experiencias vividas, no. Que en otra vida usted qué era. Por Dios bendito, y yo decía, pero esto qué, esto es espiritismo. Y entonces algunos asocian la psicología con cuestiones espiritistas porque muchos psicólogos modernos se basan en ello y creen en eso. Y entonces tratan de pensar la terapia desde este tipo de ideologías. Entonces, a mí sí me parece, yo estoy completamente convencido que eso que acaba de decir Elena de White allí es una realidad. Cerca del fin del tiempo de gracia, Satanás utiliza cualquier ciencia para ganar adeptos o llevar a la gente a hacer cosas que no debe hacer. Y como a veces tanto crédito a los psicólogos. Miren, yo antes de ser psicólogo soy filósofo y eso me pareció muy interesante, es decir, haber estudiado primero filosofía. La filosofía, cuando le enseñan a uno filosofía en la universidad, te enseñan a dudar de todo. Te tiene que dudar de todo. O eso hacía Descartes, al menos la famosa duda metódica. Ese dispositivo de filtrar las cosas, de tratar de meditarlas, de pensarlas y evaluarlas, es interesante. Algunos le dirán esto escepticismo, pero el rollo es tomar distancia y analizar. Pues bien, yo como psicólogo les voy a decir lo siguiente. Yo estoy muy del lado de Michel Foucault cuando él plantea la idea de que nosotros hoy creemos que el psicólogo tiene la varita, tiene la receta, y entonces digo, lo que diga el psicólogo yo lo voy a hacer. No, mi hermano, no. Porque ya les dije, el psicólogo no me puede dar consejos. Y curiosamente, muchos psicólogos modernos dan consejos y le dicen a la gente qué tiene que hacer. Y como es el psicólogo el que me dijo que era lo que tenía que hacer, yo lo hago porque es como si fuera una receta, como si fuese el médico diciéndome, vea, tómese 2 pastillitas de acetaminofén en la mañana y confío tan ciegamente en él que hago lo que él me indica. Y entonces experiencias tengo bastantes con colegas o más bien pacientes que fueron atendidos por colegas que les invitaban al pecado. Yo recuerdo una colega en Bogotá, perdón, una paciente en Bogotá que me decía, y entonces la psicóloga me dijo que le prendiera velas a San Rafael. Y esa era la recomendación, prender velitas a un santo. Bueno, San Rafael creo que es un querubín según la Iglesia Católica, ¿no? Pero mis apreciados, lo que yo intento decirles a través de esta cita de Ellen White, diciendo que ella es correcta, es muy cierta, es que Satanás se aprovecha de esa investidura con la cual nuestra sociedad eh, ha sacralizado la palabra del psicólogo. Entonces el psicólogo es el que dice lo que tengo que hacer y si él lo dijo, lo tengo que hacer. No, no. Y ahí es donde, repito, adhiero a las tesis de Michel Foucault. Entonces no se trata de que el psicólogo sea un ortopedista moral, para nada, porque yo no tengo por qué decirle a la gente cómo tiene que vivir, la gente tiene que por sí misma decir, sí, yo he estado fallando. O sea, la idea es llevarlas a la conciencia de que tengan la capacidad de encontrar respuestas a través de un pensamiento racional y muy cercano a la voluntad de Dios y de su palabra y que digan, sí, debo cambiar, mi actitud debe mejorar, yo debo establecer un criterio distinto para mi acción. Básicamente eso. Entonces recuerden, cuando Ellen White habla acerca de los esfuerzos que hace Satanás a través de la psicología cerca del tiempo de gracia, es todo este asunto. Por ejemplo, yo quedo aterrado cuando tú puedes llevar a un psicólogo secular a tu hijo diciéndole a él, vea, lo que pasa es que este muchacho
está diciendo que es gay y el psicólogo te dice, déjelo, que salga del closet. ¿Me hago entender? A eso me refiero. Y entonces este asunto, por ejemplo, tan libertario, eso que la gente hoy llama el lobby gay, ¿no? El lobby gay, o sea, ese asunto, esa proclividad a aceptar la diferencia sexual como algo normal, por ejemplo. Hoy se está viendo mucho eso. Entonces, un psicólogo moderno, por ejemplo, también te puede decir que la masturbación es buena y deja que tu hijo se masturbe las veces que le dé la gana, por ejemplo. Entonces, sí sé que muchos psicólogos que no pertenecen a nuestra fe tienen ese tipo de visión y pueden confundir a la comunidad que va a su consulta desde esa perspectiva. ¿Okay? Así es que es peligrosísimo ese asunto. Por eso yo, como les digo, yo no puedo atender más, pero sí cada vez que me llaman yo recomiendo a los psicólogos adventistas que yo conozco. Yo tengo amigos psicólogos que no son adventistas, pero yo no los recomiendo a ellos. Y qué pena, ¿no? Me da mucha vergüenza, son mis amigos y demás, pero no, mis compañeros de la universidad, pero no. Yo les recomiendo a los psicólogos de mi iglesia que tienen mi enfoque, un enfoque cristocéntrico, un enfoque basado en la Biblia. Muy bien, mis apreciados, vamos a continuar entonces. ¿Y por qué entonces es importante lo que vamos a hacer durante esta semana? Citas de Elena White, tengo como 5 aquí, quiero leerlas con ustedes. La primera, Elena White decía que tratar con las mentes humanas era algo sumamente delicado. Es delicado. Así es que tenemos que hacerlo con tacto. Ahora, entonces si es delicado, yo no debería estudiarla. No, no, simplemente es una advertencia, eso es delicado. Estamos trabajando con la mente de un ser humano. Entonces, advertencia hecha. Ahora, piensen ustedes cómo Ellen White también menciona, esto está en el Ministerio de Curación, que es un deber de todas las personas, de todos, para su propio bien y de la humanidad, conocer las leyes de la vida y obedecerlas con toda conciencia. Entonces, ¿ya qué va a decir? Que nosotros necesitamos conocer al cuerpo humano, todo lo que nos compone, cada sistema, cada órgano y demás, y asimismo, entendiendo cómo funcionan los diversos órganos y cómo estos dependen unos de otros para que todos actúen con salud, deberíamos también estudiar la influencia de la mente en el cuerpo. Y de esto vamos a hablar esta semana, porque hay enfermedades que no son orgánicas, que su base no es física, sino psicológica. Entonces Ellen White nos dice en el Ministerio de Curación que deberíamos estudiar la influencia que tiene la mente en el cuerpo, pero también la influencia que tiene el cuerpo sobre la mente y las leyes que los rigen a ambos. Leyes que obviamente puso nuestro Dios. Bien, cita interesante, ténganla en cuenta. Otra cita interesante, esta me fascina, esta está en mente, carácter y personalidad, pero esto la pueden encontrar en Joyas de los Testimonios, tomo 2. Ella va a decir que, esta cita me fascina, por doquiera prevalece la enfermedad mental. Mi esposa me decía, oye, ¿verdad? Hay más prevalencia de enfermedad mental hoy día que de enfermedades físicas. Y les voy a decir algo, después de la pandemia, eso aumentó en un 30-40%, porque estamos hablando de una situación que colocó en jaque la vida y que todo finalmente colapsó. La economía del mundo colapsó, la movilidad de todas las personas colapsó, la vida cotidiana de todos colapsó y eso fue un boom para todo el tema de ansiedad, para todo el tema de depresión, para todos los niveles de angustia, todo este asunto. Así es que, pero Ellen White va a decir en su época, estoy hablando de 1885, por doquiera, ya en esa época, dice ella, oye, había enfermedad mental a montones. Y luego va a decir los 9 décimos, otra versión dice 9 de cada 10 enfermedades que sufren los seres humanos, o los hombres, tienen su fundamento en esto. Y va a colocar un ejemplo. Puede ser que alguna dificultad del hogar, puede ser que usted, mi apreciada hermana, esté manejando una situación muy difícil con un hijo, por ejemplo, y eso la tensiona al punto que comenzó a enfermarla. Y vaya al médico, y el médico le haga los exámenes de rigor y le diga, señora, curiosamente usted está bien. No sé por qué viene esto. Entonces dice Ellen White, alguna dificultad del hogar
roye, corroe como un cáncer el alma y debilita las fuerzas vitales. Puede ser también que el remordimiento por el pecado mine la constitución y desequilibre la mente. Hay también doctrinas erróneas, dice ella, como la del infierno que arde eternamente y el tormento sin fin de los impíos, que al presentar ideas exageradas y distorsionadas del carácter de Dios han producido el mismo resultado en las mentes sensibles. Yo a veces me cuestiono, y se lo digo con cariño, con aquellos que van a un médico y este no les da con el chiste, así decimos, y van a otro, y luego a otro, y luego a otro, cuando el asunto es psíquico, cuando el asunto es conductual, cuando el asunto es mental. Entonces, puede ser que su enfermedad, la que está padeciendo actualmente, tenga una causa no orgánica, sino psíquica y emocional. Continuemos. Siguiente cita de Ellen White. A ver, yo no alcanzo a ver arriba. Bueno, aquí está hablando de la relación mente-cuerpo. Cuando se afecta a uno, se afecta al otro. Dice, es que hay una cosa que me obstruye ver, la condición de la mente afecta la salud del sistema físico. Si la mente es libre y feliz por una conciencia de bien hacer y un sentido de satisfacción en hacer felices a otros, crea una alegría que reaccionará sobre todo el sistema, produciendo una mejor circulación de la sangre y una tonificación de todo el cuerpo. Eso sí lo sabemos. Mi tesis de pregrado en psicología fue sobre estilos de vida saludable y la incidencia que tienen las creencias. Entonces hablé de la Biblia, es decir, el judio-cristianismo como una promoción de estilos de vida saludable. ¿Y qué sí sabemos? Lo que saben, por ejemplo, investigadores como Becoña en España, él plantea, por ejemplo, que la actitud de una persona puede hacer que suban los niveles, por ejemplo, de inmunidad. Es decir, si una persona está contenta, está feliz y el timo, por ejemplo, empieza a trabajar, está produciendo mejores condiciones de defensa del organismo y no es tan propenso a la enfermedad. Por lo tanto, la felicidad, como dice Elena de White, la alegría, produce una mejor circulación de la sangre, una tonificación de todo el cuerpo. La bendición de Dios es un poder sanador y los que benefician a otros con generosidad sentirán esa maravillosa bendición tanto en el corazón como en la vida. Esta cita está en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 176, y la escribió Ellen White en 1876, cosa que la ciencia médica hoy dice, eso es así. ¿Okay? Concordamos, mi señora White. Otra cita, que está en el Ministerio de Curación, página 185. En el tratamiento de los enfermos no debe pasarse por alto el efecto de la influencia ejercida por la mente. Aprovechada debidamente esta influencia, resulta uno de los agentes más eficaces para combatir la enfermedad. La influencia de la mente para combatir enfermedades. Hipócrates ya decía mente sana, cuerpo sano, y tiene toda la razón. Estoy pensando en este momento en algo que pasó cuando yo trabajé en el sanatorio haciendo mi práctica. Y es que mi esposa a veces tenía pacientes que duraban con otros como 21 días, pero digamos que la primera semana ella no veía como el resultado y entonces me contaba la historia, ve, mira a esta paciente, le estamos haciendo esto, y como que no le funciona. Y entonces en 2 oportunidades me llegó a sugerir, ¿por qué tú no miras desde lo psicológico? Una paciente, por ejemplo, me dijo lo siguiente, no, yo estoy enferma, ella sufría de fibromialgia y cáncer de seno y de hecho murió. Y ella me decía, yo estoy enferma y yo sé por qué estoy enferma. Entonces le pregunté, si sabes, ¿me lo quieres contar? Y me dijo, sí. Y entonces me contó que fue abusada por su propio padre. El papá abusó de ella cuando tenía 7 años. Entonces noten ustedes cómo ese trauma psíquico la lleva a ella a la enfermedad. Y la enfermedad entonces, posteriormente, terminó matándola. Así es que es importantísimo estudiar psicología también por eso, para que veamos esa relación, como dice Ellen White, y entendamos que hay cosas del cuerpo que se pueden resolver si trabajamos con la mente. Y finalmente, y última cita, una gran parte de las enfermedades que afligen a la humanidad tienen su origen en la mente. Y obviamente, como tienen su origen en lo mental, en las emociones que no se tramitan correctamente,
en actitudes que no son las idóneas, en situaciones que me avasallan o me desbordan. Entonces solamente podrían resolverse esas enfermedades del cuerpo, esas enfermedades físicas, solamente podrían resolverse a través de la sanidad o restauración de la salud mental. Ahí no hay tal, vea, usted puede que eso es lo que sucedía con mi esposa. Yo le creo al Señor y si Dios ha dicho los 8 remedios naturales, porque sí, pero si los 8 remedios naturales aplicados correctamente no funcionan, pregúntese, ¿no será que este asunto es mental? Yo recuerdo antes de morir, una persona de una iglesia X, no voy a decir, de Cali, me llamó, me estuvieron buscando como por Urini y Tumín, me dijeron, vea, es que esta hermanita quiso que usted la atendiera porque ella no confía en usted. Y vea, claro que sí, ya estaba en la clínica, una mujer. Y hablé con ella y ella me dice, mire, lo que sucede es lo siguiente, yo estoy aquí muriéndome, tenía cáncer de seno y le hizo metástasis en pulmones. Ya que me estoy muriendo, pero yo quiero saber si este cáncer fue producto de una emoción, si hubo como tal un trauma psíquico que yo nunca resolví y en el inconsciente me produjo esto. Curiosamente, alcancé a atenderla 2 días, ¿ok? Porque yo no podía, incluso respiraba, tenía lo que le llaman cánula, esta cosita que le ponen aquí pues para que pueda respirar y le inyectaban oxígeno por allí y se ahogaba ella mientras hablaba. El asunto es que pude entender que definitivamente sí había un trastorno en ella que había originado la enfermedad, obviamente, y tenía que ver con un aspecto de su infancia. Había un trauma psíquico, claro que sí, lo había. Y ella pudo reconocerlo, lamentablemente murió. O sea, tuve 2 citas con ella y no alcancé una tercera. Ella murió. Pero aquí lo interesante, y este pedacito que quiero que entendamos, es que hay enfermedades que necesitan ser restauradas, como dice Elena White, por la restauración de la salud mental. Y entonces dice ella, hay muchos más enfermos de la mente de lo que imaginamos. Las enfermedades del corazón, entiéndase la mente, producen muchas personas dispépticas. Y mire lo que va a decir aquí al final, porque los problemas de la mente tienen un efecto paralizador sobre los órganos digestivos. Hay otra cita de Ellen White que está en Mente, Carácter y Personalidad. Dice que ya que cuando hay un problema mental, el primer órgano que se resiente es el estómago. Y sí tiene razón. Por ejemplo, cuando tú estás enamorado, la gente dice, ay, es que tengo mariposas en el estómago. O cuando tenemos un problema, nos da de la noche a la mañana daño de estómago y terminamos yendo 5 y 6 veces al baño. Yo tuve una paciente que era estreñida y qué curioso, ella pasaba 3 días sin ir al baño. Y cuando hablaba conmigo, ella me decía, me gusta cuando hablo contigo porque después de la terapia voy directo al sanitario. Era como si yo fuera el diablo rojo, no sé qué está para cañería. No, simplemente creo que era, yo le decía a ella, yo lo que hago es ofrecerte la posibilidad de escucharte para que tú saques del corazón todo eso sucio que tienes. Entonces, cuando me fui a despedir de ella, yo le dije, yo, ha sido un placer para mí ser tu sanitario, porque eso era yo, sanitario de ella, ella evacuaba conmigo, ¿me hago entender? Entonces, todos esos trancas mentales, al evacuarlas conmigo, hacían que su estómago funcionara correctamente. Muy bien, entonces mis apreciados, termino con esta frase. Por eso, durante esta semana, vamos a insistir sobre guardar nuestra mente. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, el propósito es que veamos cómo podemos hacerlo, cómo podemos guardar nuestra mente. Vamos a hablar un poco de inteligencia emocional, de las emociones obviamente, vamos a hablar del estrés, de la ansiedad y la depresión, vamos a hablar también de resiliencia, ese es el tema que a mí me fascina, mi maestría, mi tesis de maestría fue sobre resiliencia, entonces vamos a hacer todo eso. El propósito es que entendamos que Dios espera que yo sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud así como prospera mi psique. La palabra que utiliza allí el Nuevo Testamento es psique, que significa mente. Fue traducida como alma, pero me fascina cuando yo la leo así. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu psique, tu mente. Que tu mente prospere también, que tú estés en bienestar absoluto, total, en pleno equilibrio emocional. Bien, mis apreciados hermanos, yo dejo hasta aquí por si de pronto tienen preguntas que hacer.
¿Está bien? Voy a dejar de compartir. Listo, Yamir. Listo, mi Juan. Muchísimas gracias. Un tema muy interesante, de verdad. Quiero aportar algo. Es verdad, Vale. doctor Juan Carlos, que Eso, a la fibromialgia se le llama la enfermedad fibromialgia. del no perdón. Fibromialgia. Ajá. Bueno, la paciente que tenía fibromialgia, esta que les cuento que murió posteriormente, el problema es que ese abuso que el papá había hecho con ella no lo había tramitado nunca. Miren, hay algo que sí yo entiendo, y esto conforme vayan pasando los días, ustedes también lo van a entender. Resulta que a veces cuando nosotros callamos emociones, ellas, dado que no pueden expresarse o manifestarse, no se convierten en una cosa objetiva. ¿A qué me refiero completamente? El que calla lo que está haciendo es convirtiendo su emoción en un problema, porque no lo va a sacar. Y si no lo saco, ella se va a transformar, esa emoción se va a transformar en un dolor orgánico, en una enfermedad. Les doy un ejemplo cortico, miren. Cuando yo le pregunté a ella, ¿quién sabe esto? O sea, ¿quién sabe este asunto de que tú fuiste abusada por tu papá? Ya me dice nadie. A ver, ¿tú cuántos años tienes? En ese momento tenía como 50 años. Listo. ¿Nadie por tus hermanos? No. ¿Tu mamá? No. Mi mamá una vez me preguntó que yo por qué me portaba así con mi papá, como de lejito, desde el 20 en cuando. Entonces, la mamá veía que ella se alejaba cuando el papá llegaba, pues obviamente luego del evento, porque el tipo se la llevó para la casa de él y abusó de ella durante 2 meses. La regresó a la casa. Entonces, cuando ella se escondía o no lo hacía, me hago entender, se alejaba de él, obviamente. Cuando un niño, oiga, y una vez les doy un tip, cuando un niño haga eso, pilas, algo ha pasado. Los niños regularmente son muy abiertos al contacto con otros, pero si un niño mira a otro de recelo y se le aleja, algo tuvo que haber pasado. Bueno, no necesariamente un abuso, pero le teme. ¿Por qué le teme? Bueno, el asunto, mis apreciados, es que ella no se lo contó a nadie y entonces me dice, a la única persona que se lo he contado es a usted. O sea, lo conoce Dios, mi papá que me violó, usted y yo. Nadie más lo sabe. Ahora, pasemos a otro caso. Resulta que yo tuve una chica, bueno, la consultante, aunque era la mamá, trajo a consulta a su pequeña niña. La niña tenía 5 añitos cuando yo la atendí. Es más, ella regresó hace poco, ya tiene 12. Y yo la volví a atender porque ella me decía, yo quiero saber cómo sigue. Bueno, el rollo es que cuando tenía 5 esa niña yo la atendí. Y resulta que la situación es esta. La mamá trabaja en bienestar familiar y la mamá, ella me dice, yo entrené a mi niña para que cuando sucediera algo me lo contara inmediatamente. O sea, mi niña plena confianza conmigo. Pues, ¿qué pasó? Un día llegó del trabajo, cuando la niña se acercó, se abrazaron, el pico, mamá, ¿cómo estás? Ta, ta, ta. La niña le dice, mi tío me bajó los calzones y me tocó. El tío político, que de hecho viene siendo esposo de la tía de ella, de hecho. Ah, sí. Pues resulta que ella entonces la toma aparte, hablan un buen rato y ella que trabaja en bienestar familiar de una puso en consideración ese caso a la comisaría y de una demandó al tipo. E incluso ella me dijo, ya, después de esa demanda toda mi familia vino encima, que por qué lo había demandado, que era familia, que eso se podía resolver como familia. Y dijo, no, no. Yo, se fue de una a la comisaría de familia y demandó al tipo. ¿Ya? Entonces se armó tremendo escándalo en la familia. ¿Qué sucedió? Cuando yo atendí a la niña, que repito, tenía 5 años, yo no noté nada extraño. Yo vi la niña muy sana, ¿ya? Y ahora que la volví a atender hace poco, el año pasado la atendí, ya tenía 12 añitos y volví a hacerle pruebas diagnósticas y la veo sana. Saltan algunas cositas allí como que ya está entrando en la adolescencia y entonces noté algunas cositas, pero no, yo vi a la niña muy sana. Y entonces cuando yo observo esta experiencia y la comparo con la otra, me pregunto, ¿qué pasó aquí? Claro, una lo contó, lo tramitó, lo volvió lengua, lo volvió historia, la otra no. La otra lo cayó. Y como lo cayó, se enfermó. Entonces, Yamir, sí puede ser que la fibromialgia tenga que ver con el perdón o con otras emociones
que finalmente nosotros, que esas emociones obviamente están tinturando una situación, algo que sucedió, una experiencia de vida, ¿y qué hago yo? La reprimo, queda en el inconsciente. Y eso que está en el inconsciente, yo les decía, bueno, algunos de ustedes estuvieron allí en el seminario con los muchachos de Moviendo Montañas, lo que queda en el inconsciente no es que se muera, eso está allí. En cualquier momento sale, convertido en otra cosa, convertido en una enfermedad orgánica, convertido en un sueño, convertido en un tic nervioso, convertido en una ansiedad, un no sé qué. Hay gente que dice así, es que tengo como una opresión en el pecho y no sé por qué. Hay algo en el inconsciente, ¿ok? Convertido en una depresión. Hay gente también que dice esto, mira, tengo unas ganas de llorar, pero no sé por qué. Hay algo en el inconsciente. Entonces el inconsciente, eso que reprimimos más bien y que llevamos al inconsciente, no es que se muera, se extinga, no, queda allí guardadito. ¿Qué está esperando? Que haya un disparador, algo que actualice ese dolor, algo que suceda ahora, que me lleve hacia atrás a recordar el evento y que me lleve al trauma, a verle la cara al demonio otra vez. Bueno, es una expresión metafórica, ¿no? Verle la cara a eso que es tan terrible, que es tan difícil de poder admitir, tramitar a través de la conciencia. Y entonces, efectivamente, el inconsciente termina enfermando, pero es porque intenta eso reprimido de nuevo salir. ¿Ok? Ya, mira, entonces más bien es eso. No necesariamente el perdón, puede haber muchas emociones allí, o una experiencia, repito, que emocionalmente fue terrible para mí, que se haya reprimido y que ahora entonces me tenga en este malestar. Ok. Juan, ¿Listo, Yamil? o también, Dime. Juan, o también Dale, llevarnos a Pati. una enfermedad como el Alzheimer. Reprimir tanto nos puede llevar a una enfermedad tan horrible. Sí, fíjate que es que hay un detalle con esto, ¿no? Yo estuve leyendo en algún momento, algunos científicos dicen que la relación no es tan aparente, no es tan nítida, o sea, de lo emocional a lo corporal, y otros confirman que sí lo es. Lo que sucede es que aquí lo que hay que tratar de hacer, y volvemos otra vez sobre el tema epistemológico, la ciencia, lo que implica la ciencia, es hacer estudios pormenorizados de caso para tratar de determinar qué tipos de experiencias de vida que se han querido reprimir, qué tipos de circunstancias del pasado, por ejemplo, que hayan sido traumáticas, generaron qué tipo de enfermedad, como para hacer la relación, ¿no? ¿Qué eventos del pasado pudieron haber generado esta enfermedad orgánica, ¿está bien? Que lo actualizó. O sea, lo que sí se sabe, y esto sí les acabé de comentar acerca del asunto, es que cuando estamos tristes, por ejemplo, se bajan nuestras defensas, ¿no? La posibilidad que tenemos de que el cuerpo reaccione frente a algún agente patógeno. Eso se sabe, el sistema inmune se deprime. El nombre técnico sería eso, la depresión del sistema inmune. Y que la alegría, todo lo contrario, eleva nuestros niveles de defensa, nuestro sistema inmune, ¿ok? Pero entonces, aquí sí sería muy interesante, Patti, es estudios pormenorizados que nos permitan ejercer ese tipo de relaciones, ¿no? ¿Qué cosas en lo mental terminan convirtiéndose en un problema orgánico a futuro?